Buenas a todos, soy Adrián y vamos a hablar de los operadores lógicos y de los comparadores en JavaScript. Ya hemos visto diferentes sintaxis y cómo trabajar con condicionales y hemos visto que en realidad en JavaScript no trabajamos con true y con false, sino con trucy y con falsy. Bueno, pues ahora vamos a ver los operadores lógicos que tenemos para poder crear condiciones un poco más complejas. Muchos de ellos son bastante intuitivos e inmediatos y ya hemos trabajado con ellos. Y bueno, en otros nos vamos a tener que parar un poco más, pero tampoco son complejos. Vamos a empezar creando, por ejemplo, dos números, dos variables. Voy a llamar num1, que va a ser igual a 10, y num2, que va a ser igual a 20, por ejemplo. Y vamos a crear aquí con una sintaxis de if algún tipo de condición. Y voy a poner aquí un console log que dice la condición se cumple. Si se cumple aparecerá este mensaje, si no se cumple no aparecerá. ¿Y cuál va a ser la condición? Bueno, pues aquí será un poco lo que nosotros queramos. Vamos a empezar viendo los comparadores más sencillos, que ya digo hemos visto algunos. Vamos a poner aquí num1 menor que 20. Bueno, pues 20 no, estamos trabajando con variables, vamos a poner num2. Ya está. Bueno, pues si num1 es menor que num2, la condición se cumplirá. 10 es menor que 20. Luego tenemos menor o igual. Menor o igual implica que también pueden ser iguales. Pues si por ejemplo num2 fuera 10, pues esta condición se seguiría cumpliendo. También tenemos el mayor, mayor que. Bueno, pues num1 es mayor que num2, 10 es mayor que 10, no, entonces no se cumple. Pero mayor o igual sí que se cumple porque también implica la igualdad. Bueno, pues estos los tenemos. Luego tenemos el operador de igualdad. Tenemos la igualdad débil, que son doble igual, y luego tenemos la igualdad fuerte, que es triple igual. De esto hablaremos en el siguiente vídeo porque es bastante importante saber la diferencia, pero esencialmente en la igualdad fuerte, el triple igual, comprueba tipo y valor, y la igualdad débil solamente comprueba el valor. Bueno, esto ya lo veremos. Bueno, pues estos son los comparadores, digamos, más evidentes, más lógicos. Voy a cambiar aquí el número, y más intuitivos, que nosotros podemos entender. Pero voy a volver a poner aquí una condición, num1 menor que num2, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer mis condiciones un poco más complejas? Bueno, pues yo puedo concatenar tantas condiciones como yo quiera. Yo puedo concatenar esta condición que acabamos de crear con otra. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues dependiendo de lo que quiera que pase. ¿Quiero que se cumplan todas? ¿Quiero que se tenga que cumplir solamente una? Bueno, pues podemos hacer una cosa u otra. Tenemos el ilógico, que se escribe con doble ampersand, y aquí podemos poner cualquier otra condición. Yo quiero poner que la condición sea, bueno, voy a crear aquí otra variable, y la voy a llamar other condition. Y esto va a ser igual a true, por ejemplo. Bueno, pues aquí quiero que se cumpla esta condición y otra condición. Pues voy a poner aquí other condition. Bueno, pues la condición se cumple, pero se tienen que cumplir las dos, porque esto es un ilógico. Lo que estamos haciendo aquí es lógica booleana o álgebra de Boole. Y en este ilógico lo que estamos diciendo es que ambas condiciones deben ser ciertas. Si esta es trucy y esta es trucy, entonces la condición se cumple. Pero con que una de las dos no sea trucy, entonces la condición no se cumple. Vamos a poner esto, por ejemplo, a false. A false. Entonces vemos que la condición no se cumple, que no aparece ningún mensaje. Y eso es por cómo funciona el ilógico. El ilógico nos obliga a que todas las condiciones se cumplan. Voy a escribir aquí de nuevo true y ya está. Para resumirlo en una tablita, vamos a suponer, esta es una tabla típica de álgebra de Boole, vamos a suponer que tenemos condition 1, bueno, voy a poner aquí C1, y lógico C2. Bueno, si tenemos la primera condición true y la segunda condición true, entonces el resultado va a ser igual a true. Voy a copiar esto y lo voy a pegar varias veces. Si tenemos la primera condición true, pero la segunda condición es false, entonces el resultado será false. Si tenemos la primera condición false y la segunda true, entonces el resultado también será false. Y si tenemos ambas false, pues entonces el resultado también será false. Como vemos, solamente hay un caso en el que si utilizamos el ilógico, la condición también es true, y es que ambos operandos sean true. Porque el ilógico, como digo, nos obliga a que los dos sean true. Se puede entender muy bien con el lenguaje. Tiene que cumplirse esto y esto otro. Bueno, pues ya está. Luego tenemos el o lógico. Podemos poner aquí if, vamos a poner aquí lo mismo, num1 menor que num2. Las condiciones son lo de menos. Y ahora ponemos el o lógico. El o lógico se pone escribiendo tubería o pipe en inglés, que es la barra que hay en el 1.
que pulsamos Alt Graph, lo que hay a la derecha del espacio, 1. Y ponemos estas dos tuberías, estas dos pipes, y aquí ponemos otra condición, other condition. Bueno, ¿esto cómo se lee? Pues decimos, si esta condición se cumple o esta condición se cumple, entonces ejecutamos lo que sea. Pues voy a poner aquí un console log y voy a poner la condición se cumple. Vale. Esto lo voy a comentar de momento para que no nos moleste y solamente veamos el console log del o lógico. Bueno, pues ahora mismo, como num1 es menor que num2, 10 es menor que 20, esto se evalúa positivo y como tenemos aquí un o lógico, con que una de ellas se cumpla, ya la condición se cumple. Esta da igual que fuera true o false. De hecho, vamos a probarlo. Si yo aquí pongo false, vemos que la condición se sigue cumpliendo. Y si ahora yo pongo que num1 es mayor que num2, pongo aquí 30, ya la condición no se cumple. Sin embargo, si other condition fuera true, se vuelve a cumplir. Porque solamente necesitamos que una de las dos se cumpla. Esta es la diferencia entre el ilógico y el o lógico. Voy a copiar esto de aquí, lo pego abajo y vuelvo a crear esta tablita, solo que ahora con o lógico. Voy a copiar todo esto y pongo esto de aquí. Bueno, si la primera condición y la segunda condición son true, entonces el resultado es true. Si la primera condición y la segunda es false, o sea, si la primera es true y la segunda es false, el resultado también será true. Si la primera es false y la segunda es true, el resultado también será true. Y si las dos son false, entonces el resultado es false. Como vemos, al contrario que pasaba con el ilógico, podemos tener muchos casos de true simplemente con que uno de los dos operandos sea true. Bueno, pues para eso vamos a utilizar el o lógico. Cuando queramos que la condición se cumpla, siempre que uno de los dos o simplemente con que uno de los dos operandos se cumpla. Bueno, pues ya está. Ya tendremos que analizar cada caso y tendremos que ver si necesitamos un ilógico o un o lógico, ya dependiendo de la lógica que necesitemos. Y luego tenemos el operador negación, que es simplemente poner un cierre de exclamación. Si yo pongo este operador, lo que voy a hacer es negar la condición que sea. Es decir, si antes era true, ahora será false. Si antes era false, ahora será true. Por ejemplo, vamos a poner esta condición de num1 menor que num2. Para que sepa exactamente lo que estamos evaluando, lo suyo es ponerlo entre paréntesis. Entonces ponemos aquí num1 menor que num2. Y aquí pues ponemos de nuevo, voy a comentar esto de aquí. Ponemos aquí un console log. La condición se cumple. Bueno, ahora mismo no sale nada. Bueno, sí, perdonad. Ahora mismo sí, porque num1 lo habíamos cambiado a mayor que. Bueno, ¿num1 es menor que num2? Pues ahora mismo no. 30 no es menor que 20, así que esta operación lógica es false, pero como la estamos negando, es true. Bueno, pues si esto lo volvemos a cambiar, num1 es 10 y num2 es 20, ¿num1 es menor que num2? Sí, esto será true, pero como lo estamos negando, pues ahora tenemos false. Bueno, pues el operador negación lo único que hace es lo contrario. Para entenderlo mejor, pues vamos a utilizar la variable other condition que habíamos creado. Vamos a poner aquí lo contrario a other condition. Bueno, si other condition vale true, pues entonces la condición no se cumple. Es decir, aquí no entra porque esto es true y lo contrario es false. Si other condition vale false, esto es false y lo contrario es true. Así que ahora sí que se cumple. El operador negación únicamente nos sirve eso, para negar alguna condición. Y esto también puede ser bastante útil. Por ejemplo, si queremos evaluar una cadena de texto, un string, y decimos, oye, queremos que entre si la cadena de texto, si la longitud no es 0. Bueno, pues podemos negar eso. Podemos hacer string.length, no string.length, por ejemplo. Bueno, hay muchos casos donde esto se va a utilizar. Pero en cualquier caso, estos son los operadores un poco más complejos que tenemos. Y podemos seguir añadiendo condiciones. Yo puedo añadir aquí más condiciones con un ilógico o con un o lógico, con lo que yo quiera, y pongo aquí otra condición, true, false o lo que sea. Lo que pasa es que si tenemos más de dos, esto hay que resolverlo por parejas. Entonces, para no liarnos, si tenemos tres condiciones, yo recomiendo que primero pongamos los paréntesis en la pareja primera que queremos que se resuelva y luego tenemos la siguiente. Pero por poder podemos ir añadiendo tantas condiciones como queramos. Bueno, pues esto sería todo con respecto a los operadores lógicos, tanto los básicos como
los que ya son un poco más complejos de concatenación. En el próximo vídeo veremos y hablaremos del operador de igualdad, de la igualdad fuerte y de la igualdad débil, y también un poco más adelante veremos qué es lo que realmente está pasando por detrás cuando utilizamos el ilógico y el o lógico, que es un poco diferente en JavaScript del resto de lenguajes y es bastante interesante. Pero bueno, de momento con esto ya podemos crear prácticamente todas las condicionales que nosotros queramos. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.